Ya no quiero asistir a la iglesia. Hay muchos cristianos que dicen eso. Ya no quiero ir a la iglesia por muchas situaciones que uno pasa. Pero la pregunta es, ¿por qué asistimos a la iglesia hoy en día? ¿Cuál es la razón de asistir a la iglesia? Muchos cristianos asisten a la iglesia para alabar a Dios. Asisten a la iglesia para ser instruidos. Asisten a la iglesia para consolarse de momentos difíciles que pasan, para encontrarse con Dios, en fin, para recibir las bendiciones que Dios nos da. Hay muchas razones por las cuales nosotros asistimos a la iglesia. Pero ¿cuál es tu razón para asistir a la iglesia? Jesús asistía a la iglesia porque amaba ir a la iglesia. En Lucas capítulo 4, versículo 16 menciona la palabra de Dios. Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Para Jesús era costumbre asistir los sábados a la iglesia. Es lo que le gustaba, porque le gustaba enseñar, le gustaba sanar. Y era un hábito para Jesús ir a la iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema hoy en día de nuestras iglesias, de nuestra membresía? En Hebreos capítulo 10, versículo 25, escucha lo que dice. No dejen de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, porque el día está cerca. El apóstol Pablo aquí está mencionando algo interesante. No dejen de congregarse, de reunirse, porque muchos cristianos habían descuidado eso. Ya no asistían a la iglesia por muchas situaciones. Pero aquí Pablo dice, no dejen de congregarse, no dejen de reunirse. Ahora, si en la iglesia nosotros recibimos bendiciones, si en la iglesia nosotros recibimos muchas cosas de Dios, ¿por qué no estamos asistiendo? Recuerda, es un grave error no asistir a la iglesia por cualquier cosa. Tengan cuidado en eso. No podemos descuidar esa situación. Ahora, si en la iglesia recibimos bendiciones de Dios, ¿por qué ya no asisten a la iglesia? ¿Cuál es el problema? Hay muchos cristianos que ya dejan de asistir a la iglesia porque no se llevan bien con algún hermano. Dejan de asistir a la iglesia porque a veces ya no tienen tiempo. Ya no van a la iglesia porque dicen, la iglesia no me salva, ¿para qué voy a ir? Ya no van a la iglesia porque no se hablan con tal hermano, no se llevan bien con tal persona. En fin, puede haber muchas razones por las cuales el cristiano ya no asiste a la iglesia. Muchos cristianos me dicen, ya no quiero ir a la iglesia porque en la iglesia hay muchos hipócritas. Pero eso no son razones. Podemos tener muchas excusas en nuestra vida, pero eso no te ayuda a ti. Mira, alguien que sí tenía razones para no ir a la iglesia, ese era Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, estando en la iglesia, a Jesús no lo comprendieron. A Jesús lo rechazaron. A Jesús lo insultaron. A Jesús lo maltrataron, lo calumniaron. En fin, lo llegaron a matar los mismos líderes de iglesia. Pero a pesar de que Él estaba ahí tantos años, Él no dejó de ir a la iglesia, porque sabía que en la iglesia Él era feliz con lo que hacía. Mira, queridos amigos, si los de la iglesia no te demuestran amor, tú tienes que demostrarles amor. Si en la iglesia tú ves que no viven lo que predican, pues tú dales el ejemplo. Si en la iglesia ves que te hacen mal, te lastiman, te dañan, pues sigue el ejemplo de Jesús, lo que Él hacía. Por esa razón, no te preocupes por las cosas malas que hay en la iglesia, porque todo eso va a acabar. Dios es un Dios justo y Dios hará justicia. Por esa misma razón, Pablo aconseja acá y dice, no dejen de congregarse, sino apóyense unos a otros. Como líderes de iglesia, cometemos el error en no tratar bien a los miembros de iglesia. No sabemos tratarlos muchas veces y solamente juzgamos y criticamos por lo que vemos. ¿Por qué? Yo como líder puedo comenzar a criticar que tal hermano ya llegó tarde, o que tal hermano ya no está viniendo un sábado, o que tal hermano se perdió. Pero puedo comenzar a juzgar y no sé el por qué no está viniendo. Por eso la palabra de Dios dice, apóyense
exhórtense unos a otros. Necesitan esas personas de nuestro apoyo. Por eso, querido hermano, querido amigo, tal vez tú hasta ahora has descuidado tu vida. Ya no estás asistiendo a la iglesia por muchas circunstancias de la vida. Pero tienes que volver. Vuelve a la casa. Esta es tu familia, este es tu hogar y Dios quiere que estés en la iglesia. Saca de tu mente todas las cosas malas que haya pasado o las cosas que te hayan dicho. Recuerda, la iglesia no es perfecta. La iglesia tiene sus errores, pero la iglesia está avanzando a la perfección. Y tú no puedes perderte, tú tienes que volver. Tal vez estoy hablando de una persona que nunca ha asistido a la iglesia. Hoy puede ser el momento. Yo te invito a que tú vengas a la casa de Dios. La iglesia adventista del séptimo día te espera y tú puedes formar parte de esta gran familia. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Si en tu mente está la idea de ya no querer ir a la iglesia, sácalo. Porque Dios quiere que tú estés en su casa. Dios quiere que tú te prepares acá. Y Dios quiere que tú alistes tu vida para cuando Él venga. Así que tienes que ir a la iglesia. No descuides eso. Que Dios te bendiga.